Buenas noches. Hoy en Notivisión tenemos un invitado especial. Me refiero al periodista Víctor Hugo Robles, pero más conocido por toda la gente por su personaje o el apodo que tuvo como el Che Guevara gay. Él está en nuestra ciudad porque viene a lanzar un libro que tiene que ver con la historia del SIDA en nuestro país y, bueno, está en nuestra región, creo que viene de Bolivia. Le vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de este canal, Morrovisión, se llama, que me parece fundamental como periodista, como comunicador y como político también, que cada región, cada comuna, cada localidad tenga su propio lenguaje, sus propios comunicadores, sus propias noticias también. Así que felicitaciones. Muchas gracias, y por transparencia editorial le digo al tiro que fuimos compañeros de la universidad, tuvimos un par de ramos juntos, pero somos ahí del Arcis de hace mucho tiempo. Bueno. Del Arcis de Noé, como le llamaba Pedro Lemebel. Ya, perfecto, exactamente. De hecho, sí, había de todas las especies y de todos los monos del zoológico, había todas las especies. Todas las especies, exactamente. Oye, cuéntanos de este libro. ¿Cuál es una investigación periodística, sí, sabemos, y qué viene a rescatar, qué viene a contar? Bueno, esto es una investigación periodística de Fundación Sabia, una fundación que lucha por la protección de los derechos y la dignidad de las personas viviendo con VIH. Se llama SIDA en Chile, historias fragmentadas. Son pequeños fragmentos de una historia larga. La historia del SIDA en Chile es tan larga como la historia propia del mismo movimiento homosexual y como la historia de Chile también, ¿no? Surge el año 84 con la primera persona diagnosticada de VIH, un profesor homosexual de Maipú, en Santiago de Chile, que murió en el hospital de la Universidad Católica, ¿no? Murió, quemaron su colchón, quemaron sus pertenencias, en un tiempo donde la discriminación, el estigma hacia los grupos discriminados, hacia los grupos distintos, disidentes sexuales, como homosexuales, trabajadoras sexuales, era muy alta. Y entonces surge el SIDA como una especie de cáncer gay, ¿no? Le llamó la prensa en ese minuto. Sí. De hecho, nosotros en el libro rescatamos una de las primeras portadas del diario La Tercera, ¿no? Que ahora posan de progresista. Claro. Entonces titularon "Murió paciente del cáncer gay chileno". Bueno, nadie podría decir ahora que es cáncer, claro, el SIDA, aunque sigue siendo una enfermedad mortal porque las personas se siguen muriendo cuando no administran bien sus medicamentos, cuando no tienen medicación. Y también hay otra muerte que es muy importante, que la podemos conversar más adelante, que es la muerte social. Digamos, aunque es una enfermedad crónica, se trata con medicación, sigue siendo una enfermedad con mucha discriminación, con mucho estigma, ¿no? con muchos mitos que rodean esta enfermedad. Bueno, y también el SIDA nace en un contexto que por lo menos en Chile era complejo, era una dictadura, no era tampoco un tema del Estado, pero tampoco era un tema de la oposición chilena en ese minuto. Claro, mira, surge en los años 80, el año 84, cuando surge paralelamente también la historia del movimiento homosexual. Yo uno los dos temas, porque evidentemente en un primer minuto este fue un tema específico de hombres que tienen sexo con hombres. Ahí surgió y fue importante la cantidad de personas homosexuales que vivieron, que hemos vivido con este desafío, ¿no? La dictadura le costó asumirlo como una pandemia local, porque para ellos era algo importado de Estados Unidos, claro, de Brasil, que fueron los primeros casos que llegaron importados, y de hecho los ministros de salud de la época no le dieron mucha importancia, ¿no? Pensaron que eran casos aislados, situaciones que podían ser controladas. Sin embargo, las estadísticas fueron aumentando, y después se dieron cuenta que efectivamente era una epidemia, era un síndrome que había que controlar. Tanto así que es curioso el dato, pero no se conocía, el libro lo revela, que fue el propio Pinochet, y es una de las pocas cosas buenas que hizo Pinochet, que incorporó el SIDA como una de las enfermedades que debían ser tratadas gratuitamente en el sistema de salud, ¿no? La incluye como una de las enfermedades de transmisión sexual, junto con la sífilis, la gonorrea, como una enfermedad que debe ser tratada gratuita y urgentemente por los servicios de salud. Eso nadie lo sabe y eso lo demuestra SIDA en Chile, historia fragmentada. Y costó también en esos años, como te decía, que los opositores al régimen, la gente de centro, izquierda, que se ponía obviamente a la dictadura, entendieran que también esto era un problema que
que también les tocaba, porque Claro. estaba, obviamente la prioridad en ese momento era luchar contra la dictadura, pero era un problema social que estaba detrás también. Claro, mira, no se entendía como un problema, no se entendía como una enfermedad aislada en ciertos grupos marginales, ¿no? Como una enfermedad de maricones, básicamente. Y de hecho la iglesia lo pensaba así, digamos, como una enfermedad moral, que venía un poco como a castigar estas conductas sexuales desviadas, que Jesucristo, Dios, la iglesia, castigaba, bueno, y aún castiga públicamente, pero por otra parte las autoridades de salud tampoco tenían mucha opinión, tampoco la ciencia tenía respuesta, porque Claro. evidentemente que hasta el día de hoy es una enfermedad que no tiene cura, no se ha invertido mucho dinero en buscar una vacuna, buscar una solución definitiva a la transmisión del virus, sin embargo aún no se halla, entonces sigue siendo una enfermedad que está a la misma altura del cáncer, sin embargo, a diferencia del cáncer, que no es una enfermedad moral, ¿no? El Claro. cáncer no es moral, esta sí es una enfermedad Sí que tiene moral. esa connotación. Tiene una connotación sexual, porque como es de transmisión sexual, en el casi más del 90% de las transmisiones, es una enfermedad que ataca el cuerpo de la persona, pero también ataca el cuerpo político, el cuerpo social y el cuerpo familiar. De hecho, estaba leyendo hoy día las noticias que en Sri Lanka hay un niño que tuvo que ser retirado del colegio porque uno de sus padres vivía con VIH y murió del VIH. Entonces tú te preguntas que si bien era el padre el que vivía con VIH, Claro. el niño también se ve afectado por esa situación de discriminación, de estigma. Y bueno, eso ha pasado en Chile también, ¿no? Eso ha pasado en Chile, la persecución hacia los grupos diferentes, hacia personas viviendo con VIH. Yo Incluso me los trabajos recuerdo, también. pese a las diferencias que puedo tener yo, digamos, con el padre Baldo Santi, que fue uno de los primeros que vino a apoyar a las personas viviendo con VIH, cuando quiso instalar una clínica, no sé si tú te acuerdas, una clínica o una casa de acogida para las personas viviendo con VIH que estaban muriendo, ¿no? Ningún vecino quería tener el SIDA cerca de su Claro. casa. Bueno, de hecho yo me pregunto si alguien está almorzando en la mesa y sabe que uno de los comensales vive con VIH, digamos, después no sé qué hace con el plato, ¿no? Si lo Sí. lava con cloro, si lo... Bueno, eso pasaba antes. El mismo libro cuenta muchas experiencias, muchas situaciones cotidianas donde el estigma, la discriminación se vivía. Yo sé que es avanzado en términos de educación. La gente ya sabe que es una enfermedad transmisible sexualmente, que no se transmite ni por el aire, ni por tocarte la mano, Claro. ni por dar una entrevista, ni por verte, ni por conversar, ni por compartir la casa, el colegio, ni por tener relaciones sexuales protegidas, digamos, Claro. también no se transmite. Si tú tienes relaciones sexuales con una persona viviendo con VIH, si tú usas medios de protección como el condón, que es el único medio de protección en este minuto, no se transmite el virus. Entonces esa información es importante transmitirla porque es la única vía para enfrentar el VIH-Sida. Víctor Hugo, ¿y cuál es la conclusión, el corolario que entrega este libro? ¿Cuál es el mensaje final después de haber investigado y contado todos estos casos que a lo mejor están ocultos de la visibilidad social en su perspectiva más profunda, digamos, ¿no? Claro, mira, bueno, el libro lo que hace, más allá de hablar de la ciencia, la tecnología, lo que hace es hacer un recorrido político-cultural de la lucha social comunitaria, es decir, cómo homosexuales, como las personas trans, como los grupos sociales comunitarios nos hemos ido organizando a partir de los años 80 para enfrentar el SIDA como un desafío, como una epidemia, ¿no? Como una epidemia social, política y cultural que también te ofrece la posibilidad, ¿no?, de hacer visible, por ejemplo, la sexualidad homosexual, las sexualidades disidentes, y hace posible también hablar abiertamente de sexo. Yo creo que por eso que el SIDA es una enfermedad complicada porque hay que hablar de sexualidad, ¿no? Entre Por el eso tabú que mismo. claro, por eso que no se habla de SIDA, porque se entra directamente al cuerpo. Entonces ahora yo sé que las autoridades de salud, particularmente aquí en Arica, que es una de las zonas, Sí. de las regiones que tiene más prevalencia en el diagnóstico y en las personas viviendo con VIH. En general con las enfermedades de transmisión sexual, acá Sí. tenemos un problema grave. Entonces, digamos, lo que se hace es, por ejemplo, es el diagnóstico, ¿no? De hecho, hay un plan de Naciones Unidas que es el 90-90-90, es decir, 90% de personas diagnosticadas, 90% de personas con tratamiento y 90% de personas que van a sus controles cotidianamente, eso para enfrentar el virus. A mí eso me parece excelente, me parece bien, porque hubo un tiempo, de hecho yo mismo, un tiempo
que no había medicamentos. Yo tuve que esperar que una persona muriera, ¿no? Una persona muriera para que te donara tu medicación. Entonces es muy triste, es muy doloroso, ¿no? de tener esa herencia, que Claro. una herencia de vida o muerte. También una época en los años 80, 90, en los 90 más bien dicho, que se sorteaban los tratamientos para las personas. Ahora no, ahora hay tratamiento garantizado por ley, ¿no? Por el plan Auge para todas las personas que así lo requieren. Sin embargo, hay un tema que me parece fundamental más allá de la detección de las personas viviendo con VIH, que se traten, es la educación sexual, ¿no? Debe haber educación sexual del Estado, propiciada, pagada por el Estado, y deben haber programas de educación y de prevención del SIDA. Es decir, no sacamos nada con detectar a las personas, con darles su medicación, si cada día vamos a hacer muchos más. Lo que tenemos que hacer es prevenir la transmisión, particularmente en los jóvenes, ¿no? En los niños, porque ya los niños ya de chicos empiezan a hablar de sexualidad. Tenemos que primero hablar de educación sexual y junto con eso hablar de prevención del SIDA y de enfermedades, infecciones de transmisión sexual. La educación sexual es la única herramienta y es la única barrera para enfrentar y para disminuir el aumento de la pandemia. ¿Tú crees que ahí está la principal debilidad del Estado, más allá de las campañas que tienen que ver con el SIDA, es de verdad meter esto en el pensum escolar, de que de verdad se ha tratado de manera profunda la educación sexual en nuestros colegios? Bueno, mira, todos sabemos que ha habido mucha discusión, ¿no? Hubo un tiempo que la JOCA, no sé si nos acordamos de la JOCA, que hubo mucha polémica en los colegios. En Chile hasta hoy, junto con las demandas de los estudiantes de educación gratuita y de calidad, y de que sea del Estado también, ellos no han planteado, me parece que es una debilidad del movimiento también, educación sexual, y que sea del Estado, ¿no? Que los colegios católicos, religiosos, protestantes, no tengan que tener su educación sexual propia, ¿no? Porque, digamos, ellos hablarán, con suerte, hablarán del pene y la vagina, pero hasta ahí llega la sexualidad, no hablan del deseo, por ejemplo, tampoco hablan de las enfermedades de transmisión sexual, no hablan del SIDA, cómo protegerse del SIDA, cómo prevenir, cómo usar condón, por ejemplo. En este país no se habla de condón. Tenemos una presidenta de la República que es médico, que fue la fundadora de la Comisión Nacional del SIDA. Sin embargo, en este último gobierno, su segundo gobierno, en su programa de gobierno no aparece la palabra SIDA. De hecho, en los programas políticos hablaban de todo, ¿no? Incluso de la marihuana, que me parece muy bien, claro, ¿no? Pero el SIDA no existía. ¿No? Como que es un tema ausente, un tema invisible. Sin embargo, las personas viviendo con VIH existimos, estamos aquí, estamos conversando, dirigiéndonos hacia ustedes con un mensaje positivo de construcción, de reconstrucción de nuestras propias vidas. Y segundo, pero es el gobierno también, es el Estado el que tiene que hacer cargo de la prevención y de la educación, particularmente un gobierno que se ha comprometido con el bienestar y con la igualdad de las personas. Todos somos iguales, más allá de las enfermedades, de los virus que nos ataquen. Esta es una enfermedad que puede ser prevenida, que puede ser tratada, pero lo más importante es la educación, la información y el trato y la convivencia con las personas que vivimos con VIH. En todas las comunidades en Arica, particularmente siendo una de las zonas con mayor prevalencia, en toda la familia hay una persona afectada. Estamos todos afectados, ¿no? Porque todos vivimos, de algún modo vivimos con el VIH, claro, porque nos rodea, está ahí, está en el cuerpo social, está en los periódicos, ahora está en este libro, ¿no? Que lo vamos a presentar mañana, y está en las personas, en nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas. Tú sabes que hay parejas que viven con VIH y uno tiene VIH y otro no tiene. O sea, también la vida sexual de las personas viviendo con VIH no se detiene por el VIH. Claro. Esta es una enfermedad que puede ser controlada por los medicamentos, que es tratable, y es un virus que puede ser controlado y detenido por el uso de sexo seguro, de prevención, pero particularmente de información y de educación sexual. Desde la más pequeña infancia. A los niños hay que hablarles de sexualidad, porque si no, ¿a dónde lo aprenden? ¿No? En el baño, lo aprenden en el colegio, con los otros cabros chicos, ¿no? Que hablan puras tonteras, ahora en los internet, porque claro, ya ni siquiera la gente habla ahora, ¿no? La gente no te mira, sino que la gente habla con el internet. No, y además que se mandan, ya en los colegios, o sea, es muy fácil que se manden temas de connotación sexual, y ahí está solamente la pornografía, pero no está la educación. Entonces, obviamente se genera un despertar sexual mucho mayor en los niños, claro, digamos, sin conocimiento. Lo que uno extraña de estos gobiernos progresistas
y de las autoridades progresistas de este gobierno campañas sociocomunicacionales sobre estos temas, ¿no? Ya del dengue, de otra del Zika, de otros virus que sabemos que son muy importantes. Respecto del SIDA, son campañas que aparecen a veces, una vez al año, ¿no? Pero estas campañas deben ser permanentes todo el año, particularmente en zonas donde hay mucho turismo, donde también son zonas fronterizas, como esta, claro, ¿no? Donde hay playa, donde hay diversión, donde hay vida nocturna. Ahí hay que meter la información, la educación y el condón. Regalar condones, ¿no? En los colegios, en las universidades, promocionar. Ustedes buscar una publicidad de condones no sería malo. Más bienvenida aquí en Morrovisión. Oye, y bueno, este libro lo van a lanzar mañana acá en Arica. Aquí traje los datos. Lo vamos a lanzar mañana a las 7:30 con la organización Juntos por la Vida de acá de Arica y la Casa de Encuentro de la Mujer Olga Poblete, que fue una gran feminista chilena. Se presenta a las 7:30, lo presenta Sandra Bravo Bobadilla, representante de la Casa de Encuentro de la Mujer Olga Poblete, el trabajador social de Juntos por la Vida, Denis Christie, y la trabajadora social y gestora cultural Carolina Videla Osorio. Por supuesto, su autora, Víctor Hugo Robles, el Che lo Gay. Oye, y cambiándote de tema antes de cerrar, esto vienes de Bolivia, cuéntanos qué andas haciendo por allá. Bueno, fui a Bolivia a presentar otro libro. El libro se llama El Diario del Che Gay, que es un guiño político al Che, por supuestamente. Y es un diario que recoge 18 años de historia de lucha política, social, cultural de un homosexual como yo, de izquierda, un marica libertario que pone su cuerpo, pone su vida en pro de la reivindicación y de las luchas sociales, que no solo lucha por sus derechos como homosexual, como persona viviendo con VIH, sino que también se suma a otras luchas sociales del mundo popular, como los trabajadores, los estudiantes, los pueblos, los migrantes, las mujeres que exigen su derecho a hacer de su cuerpo lo que ellas estimen y tener derecho a aborto, por ejemplo, que se hable de aborto en Chile. Entonces es un personaje multifacético, multicolorido y también multinacional, por eso que fui a Buenos Aires, también a Buenos Aires, a España, Concepción, Santiago, y me faltaba presentarlo en Bolivia. Así que estuve ahí con los compañeros de distintas organizaciones. Llegué en un momento político muy álgido, ¿no? de mucha incertidumbre también social, política y cultural, pero también hay que decirlo, hay que ser honesto, con un país que es distinto a como era hace 10 años, ¿no? Desde que entró el gobierno del movimiento hacia el socialismo, del compañero hermano presidente Evo Morales, se nota en las carreteras, se nota en la ciudad, en las conversaciones con la gente, particularmente con los trabajadores, los mineros, los indígenas, que hay un cambio social, político y cultural. Así que bueno, yo no podía interferir en la política interna y los bolivianos dijeron que no a la reelección por cuarta vez del presidente Evo y del vicepresidente. Sin embargo, hay un respaldo de todas maneras a su gestión, a la transformación social, política y cultural. Entonces yo fui a presentar el libro y a entregarle un mensaje solidario del pueblo chileno, y espero que no corten lo que voy a decir, pero yo creo que es importante, y lo dije allá en Bolivia, que el Estado de Chile, que el pueblo de Chile, el gobierno chileno siente en cabeza, seamos un pueblo generoso y que finalmente concedamos, pongámonos de acuerdo con Bolivia, ¿no? Y tengan una salida legítima al mar, porque ellos tuvieron mar en un minuto, ¿no? No vamos a hacer aquí clases de historia, ni vamos a hacernos cargo de guerras del pasado, pero me parece a mí que como un gesto solidario, político y cultural, nosotros podemos ceder parte de nuestro mar, y cuando hablamos de nuestro mar también es un eufemismo, porque ni siquiera el mar es nuestro, ¿no? Sabemos que el mar es de 7 familias que son las que viven, ¿no? De todos los productos que hay en el mar. Entonces hay que hablar del mar para Chile, del mar para Bolivia, pero también, como dicen mis compañeras de Mujeres Creando Comunidad en Bolivia, un grupo de feministas lesbianas, el mar para todos los pueblos, y eso incluye también el pueblo hermano de Bolivia. Oye, y para terminar, ¿dónde se pueden conseguir este y tus otros libros? Bueno, lo vamos a estar vendiendo a precio de fábrica mañana en el Centro de la Mujer Olga Poblete, y el Che de los Gay lo pueden encontrar en todas las librerías que hay acá en La Paz. En algún minuto lo piratearán. En Tacna seguro. En Tacna salen todos pirateados. Pueden piratear lo que quieran, ¿no? Porque estamos hablando también de un Che
libertario y que intenta acercar la cultura, la educación, la información, los derechos, la memoria particularmente, porque el Chelo, que junto con SIDA en Chile, Historia Fragmentada, son ejercicios de memoria. Creo que es importante hacer eso en Chile, recuperar nuestra memoria política, social y cultural. Es el único modo de avanzar, particularmente ahora en un contexto de tanta incertidumbre, ¿no? y de tanto descrédito de la política. Tenemos que recuperar el sentido de lo local y el sentido de lo comunitario. Por eso que celebraba este canal y esta posibilidad de hacer comunicaciones locales y comunitarias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias a y ustedes. bueno, la próxima vez que andes por Arica nos avisas para que conversemos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un beso positivo. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.